Me perdí en el vicio y en el rock and roll. Maestro Trueba, Santiago Bissell, ¿cómo están? Pues igual, perdidos en el vicio y en el rock and roll. Hoy vamos a hablar del rock de los 70 y vamos a comenzar justo hablando de este cambio de década de los 60, que era el rock and roll puro de Elvis Presley, de los Teen Tops aquí en México, de todo este Esos asunto. no eran de veras. Eso sí, a lo que sucedió ya en finales de los 60, principios de los 70, en donde cambias a un rock mucho más fuerte, no sé, por lo menos más contundente en cuanto a sus letras, y que empieza a generar y crear, y lo decía la semana pasada, maestro Trueba, los hoyos funky, los lugares, estas explanadas donde se tenía que ver un rock urbano que no existía, ¿no? Sí, efectivamente, algo de eso pasa en los 70. Habría que pensarlo como en dos niveles. Un primer nivel, en los 70 es claro que se va a morir el rock. Ya está claro. Y que lo que venga después, pues ya no tiene un peso significativo en la historia, lo que no implica que tenga mala calidad, ¿eh? No. Son dos películas diferentes. El peso y la calidad no necesariamente van juntos. Pero bueno, ¿por qué digo eso? Piensen a principios de los 70. Se nos empiezan a morir todos por pachecos. Por alcohólicos. Por alcohólicos. Escoge tu manera de morir. Se nos pela Janis Joplin. Ese mismo año se nos pela Jimi Hendrix. Ese mismo año se nos pela el baterista de Who. Ok. Morrison. Sí, vamos, escoge quien quieres que se muera. O sea, se empezaron a morir. El guitarrista de los Stones también amanece ahí flotando en una piscina. Es decir, estos primeros grandes figuras del rock más duro, todas empiezan a morir. Digo, la disipación cuesta. Y si sobrevives, bueno, pues vean el reality de los Osbourne y te vas a dar cuenta que las drogas sí son malas. Sí, o sea, no. El que lo dude, vea a Ozzy, no está muy en sus cabales. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, en muchos países el rock empieza a ser perseguido. Por diferentes razones. Fíjate, te pongo un ejemplo. Decían que el rock era una suerte de causa de la descomposición social, de la violencia social, del desmadre social, etc. Esto se decía mucho en aquella época. Incluso si eras rockero, podías presumir hasta de revolucionario. El único problema es que eso no necesariamente es cierto. ¿Que no eran revolucionarios? O que quizá la revolución estaba en otra parte, o que quizá estaban pasando otras cosas. Te pongo un ejemplo. En aquella época nadie le ponía un pero a un disco de Joan Manuel Serrat. Nadie. Es más, lo comprabas y todo. Pero cualquier disco de Joan Manuel Serrat era mucho más incendiario que Deep Purple. Dime una letra de Deep Purple que le gane a las canciones de Serrat en Denuncia. Ninguna. No sé. O pensemos en Hendrix. O sea, me da igual cuán pachecote sea uno, pues. Ese es un segundo problema. En realidad la grilla estaba en otro lado. Lo que a la gente le incomodaba, o por lo menos lo que al gobierno le incomodaba, era la facha y la mota. La vestimenta de los rockeros. De los rockeros. No parecían gente decente. Digo, yo no sé cuán rockero eras tú, pero sí sé cuán rockero era yo. Pero a ver, no era presentable, así de que me dijeras, oye, yo quiero llevar al Trueba aquí a mi casa y presentarle a mi hija. Ni madres, man, no, chifas generoso. Pero a ver, aquí hay algo importante, porque estamos hablando del rock de Jimi Hendrix, de los Doors, de alguna manera, que sí hablaban en sus letras, para empezar eran letras en inglés, ¿no? Número uno. Número dos, de alguna manera eran unas letras que seguían hablando de el sexo, las drogas y el rock and roll.
Sí. ¿no? Porque sexo, drogas Sí, y vicio, que era Janis Joplin, los Doors y Enciende o mi tal fuego. vez algo de Vietnam. Ajá. Pero cuando el rock se crea en México, en esta nueva facha Ajá. que se da, que además los primeros grupos en México empiezan a cantar en inglés, porque pues así era la onda y así era lo cool, ¿no? Tener que cantar el rock en inglés, porque el rock se cantaba para muchos de ellos era, el rock se canta en inglés, ¿no? Pero cuando empiezan a aparecer estos grupos que ya cantan rock en español como tal, Ajá. no los Teen Tops que copian No, eso, no los no locos del cover, ritmo, música original. sí que empiezan a generar una serie de música de protesta, de corrupción, de hablar de la corrupción, igual también de las drogas y todo. Y no es lo mismo escuchar el sexo, drogas y todo lo demás, y la protesta y la autoridad, y no nos dejan cantar, en inglés, que la gente no entendía el inglés. Claro, y lo A lo que- guachaba. Ajá, exacto. A que ahora escuches que solamente va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. O sea, era muy diferente escucharlo de esa manera o el abuso de autoridad, ¿no? Claro, pero ahí hay un detalle interesante. ¿Con quién estás dialogando? Fíjate, durante muchos años, y como lo vemos ahí en el hoyo funky, que están a punto de darle duro al slam, es decir, se van a agarrar a golpes. Pensar en esos barrios, que nada tienen de malo, ahí era ese rock. Es decir, la música que componía Jaime López, por ejemplo, que es una maravilla. Me gusta mucho La Primera Calle de la Soledad, me parece una de las piezas de rock mexicano indispensable, ¿no? Eso de cuando se van a la chamba a chambear, a la chinga a chingar, etcétera, que se suben al metro. Es quizá la canción más urbana que hay, que hizo Jaime López, ¿no? Eso es del hoyo funky. Y en el hoyo funky no había gente decente, como decía mi abuela. Lo digo en el sentido de mi abuela, no en el sentido real de la palabra. No había gente decente. Ahí estaba el Buc, es decir, la banda unificada Kiss. Estaban los Panchitos, estaba... Eso que está ahí bien podría ser el mero lugar del funky de la banda, es decir, de Tacubaya, Santa Fe. Digo, Santa Fe todavía no era lo que era el basurero y el pueblo de Santa Fe. Claro. Es una ciudad premoderna. Sí, todavía no existía. No existía nada de eso. Y la gente, pues, hacía tecolotitos. ¿Ustedes saben hacer tecolotitos? No. Ah, ok. Ya, sí. Ahí los Ahí pasan están ahorita. seguro haciendo un Seguro ahorita lo tecolotito. pasan. Ahorita lo pasan. Hacían tecolotitos, se insultaban con singular alegría. Chemeaban ya no se dice chemear, moneaban Moneaban. con singular alegría. Y aquello era verdaderamente un horror. Esos estaban allá. Y por otra parte, en Televisa se está generando también, al mismo tiempo, un movimiento de rock. Pongo 2 ejemplos o 3. Acuérdense, por favor, de la primera versión de Quinceañera, la telenovela. Ahí salen todos los botellos. El Mastuerzo, Sí, claro. Vega Gil, Al lado de Ernesto La Guardia. al lado de Ernesto La Y de Guardia. Thalía. Estarán de acuerdo que hay algo que como que no entona. Claro. Claro, tenían la simpatía estos rockeros brutal. Eran simpaticísimos ellos y eran grandes cómicos aparte. Pero ese rock que se está creando en Televisa o impulsa carreras interesantes, como el caso de Botellita de Jerez, o puede llegar a anular carreras prodigiosas. Es el caso de Cecilia Toussaint, que cantaba en esos hoyos. Y justamente cantaba canciones de Jaime López, y pronto termina en Televisa, actuando en Chispita o en Martín Garatuza, y haciendo un disco muy extraño, del que yo tengo cierta suspicacia, Carretera. Yo creo que Carretera es una buena canción, pero el LP es muy prescindible. No es como Arpía, su primer disco, que decías, cámara. Bueno, no sé, cámara se oyó muy viejo. No, pues sí. Acabo de enseñarle edad. Pero es otro. Estamos viendo un fenómeno que va por muchos lados. Lo interesante es que el gobierno y la gente joven, pudiente,
Y entiendo pudiente de clase media para arriba. O sea, no me refiero hasta arriba de la pirámide social, sino de la mitad para arriba. Los que están de la mitad para abajo tienen el hoyo funky. Y ya sabemos qué pasa. O tienen las telenovelas y ves a Chispita o ves Quinceañera. De la mitad para arriba hay otro movimiento que empieza a funcionar, que es contrario al rock. El más antiguo, la parte más antigua de este movimiento contra el rock, ocurre cuando empezamos a importar la música latinoamericana. A mediados de la década de los 70, cuando Echeverría gobernaba este país, México era, aunque ustedes no lo crean, el adalid del tercer mundo, la guía de América Latina, Sí. el ombligo de América. de América, en fin. Y para que eso funcionara, el gobierno inventa traer músicos de Sudamérica que fueran afines a lo que ellos estaban pensando. Pongo 2 o 3 ejemplos. Piensen en algo así, yo sé que a Santiago le va a sonar esto, a chino antiguo, pero del antiguo. Piensen en el Quilapayún. Alguien me dirá, ¿y qué carambas es el Quilapayún? Bueno, el Quilapayún era el grupo que amenizaba los mítines de Salvador Allende en Chile y lo trajeron para México. Y aquí se quedaron después del golpe. No solo piensen en ellos, es la época que Alfredo Citarrosa del Uruguay va a venir para acá, es la época que llega Daniel Biglietti, un tiempo están aquí Nacha Guevara y su esposo con todo y piano. Atahualpa Yupanqui. Se empieza a oír. Y todos estos llegan a impulsar un grupo mexicano, los folcloristas. Bueno, estamos platicando con el maestro José Luis Trueba, con Santiago Bissell, en torno a la década de los 70, el rock de los 70 que se vivía aquí en México, que crea estos hoyos funky hasta las peñas. ¿Por qué? Porque estos hoyos funky se vuelve la necesidad de poder escuchar este rock que no se escuchaba en ninguna parte. O sea, las disqueras se negaban a grabar a estos grupos y las estaciones de radio a poner sus canciones. Entonces, pues no había dónde escuchar música del rock en español de esa primera ola, ¿no? Pero fíjate que ahí hay todavía 2 cosas peores que te daban ganas de ir a incendiar: las disqueras. Yo estaría dispuesto a hacerlo y me hubiera sumado a Jordi Soler para que juntos fuéramos a quemar las disqueras. ¿Tú sabías que nos tardamos en México más de 10 años en descubrir que los discos que se editaban aquí en México de grupos extranjeros eran distintos de los extranjeros? Me explico. Hay un disco prodigioso de Jethro Tull, quizá la primera antología que de ellos se hace. En el extranjero eran 2 LPs. En México era 1. Había desaparecido. ¿Y cuáles eran los términos para escoger qué LP pasaba y cuál no? La temperatura rectal del ejecutivo de la compañía disquera. Nada más. Nada más. En los grupos, algunos de rock gringo, los quieren en vivo y llegaban, eran álbumes dobles, llegaba uno. Pero lo mejor no era que llegara uno y le hubieran mochado la mitad, sino que a ese uno le mochaban canciones. ¿Por qué razón? Bueno, pues es que no está buena. ¿Cuál? Es decir, lo que tú podías comprar aquí en México, poco, escaso, estaba mutilado. No teníamos la noción, en aquel entonces era muy importante, hoy creo que ya cambió la noción, de oír un disco. Antes nosotros oíamos un disco del lado 1 y luego del lado 2. Ahorita yo creo que ya no se oyen discos. Ya no se oyen discos. Lado A y lado B. Lado B. Ahora oímos canciones, que es diferente. La idea de un disco en aquella época era crear una obra de los 2 lados. Pongo un ejemplo muy simple. Los cuadros para una galería de Emerson, Lake and Palmer, quizá uno de los discos más ácidos que hay, es, si tú le quitas una pieza, no se entiende. Porque está basado en una pieza de Mussorgsky.
Si tú al Tarkus de Emerson, Lake and Palmer le tumbas alguna canción, el disco no se entiende. Al Sargento Pimienta. El Sargento Pimienta, si no lo oyes completo, no se entiende. Dark No- Side of the Moon también. Claro, Pasa es lo otro mismo. ejemplo notorísimo. O a cualquier disco de Jethro Tull o de Alice Cooper. Eran obras completas. Acá no llegaban. Es decir, si encontrabas el disco de Alice Cooper, algo le faltaba. ¿Por qué se lo quitaron? Y no necesariamente era un asunto de sexo, de política, de denuncia, no. Era un arbitrio. Entonces, teníamos unos discos a medias, para empezar. En segundo lugar, para conseguir los discos enteros, a menos que tuvieras la suerte de ser como José Agustín, el escritor, que su papá era piloto y cubría el vuelo México-Nueva York y cada semana recibía las novedades de discos en su casa, el resto de la gente no teníamos esa fortuna. Íbamos de cuando en cuando a Estados Unidos y nos regresábamos con discos, pero no teníamos el acceso permanente a la novedad. La única manera de acercarse a esas novedades, me da igual si eran europeas, gringas o lo que tú quieras y mandes, ir a una tienda, creo que tenía 2 o 3 sucursales, ahorita no lo tengo claro, por lo menos recuerdo 2, una en el rumbo de Revolución y una en la zona rosa que se llamaba Hip 70. Hip 70 era notorísimo, te parabas enfrente de la disquería y estaba Jimi Hendrix con el puño alzado y la guitarra del otro lado. Y ahí llegabas y atendían unos hippies fascinerosos, y cuando digo fascinerosos es en serio, tenían en la tienda, para susto de los clientes, un par de Dobermans de este tamaño, que te olían donde ya te imaginas, y te llenaban de babas los pantalones. Y tú, la verdad, sí te daba miedo intentar robar o hacer lo que sea. Llegabas y le decías, oiga, yo quiero un disco, olvidemos el rock. Yo quiero el último disco de Leonard Cohen. Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto cuesta? ¿El triple o el cuádruple de lo que costaba en Estados Unidos? Tenías que dejar la mitad. Y ojo, no sabías si te iba a llegar. ¿Y cuánto tiempo se va a ¿Cuánto? tardar? Podía tardarse hasta un año. Alguien me diría, oye, qué horrible. Pues hoy en la red tengo disponible, tú dime qué quieres. A pesar de ese espera atroz, la música tenía un sentido religioso. Imagínate que llevabas, escoge tú, año y medio esperando tu disco de Jethro Tull. Cuando llegaba el disco, hombre, eso era un milagro. Te ibas a tu casa y organizabas una huida con el tocadiscos de veras, sentados. Todo el mundo quería oírlo. Llevábamos año y medio esperando. El deseo de oírlo le daba un valor sensacional. Yo recuerdo, así, Takes a Break, recuerdo uno de Alice Cooper que oí tardísimo, el Bienvenidos a mi pesadilla, narrado por Vincent Price, o recuerdo, qué sé yo, Los bebés del $1.000.000, o muchas cosas muy raras. Y los oías como un acto brutal. Y no había manera de que hablaras mientras transcurría el lado A o el lado B. Había que entender toda la obra. Eso era maravilloso. Curiosamente, mientras esto pasaba, y como bien nos comentaba ahorita Santiago en el corte, en el resto del mundo el rock navegaba a toda vela y presentaba cosas maravillosas, acá seguíamos instalados en el tercer mundo. Eso quiero que quede claro. Sí, porque le decía Santiago, ¿no? Que estaba el auge de Led Zeppelin, de AC/DC, y empiezan a generar cierto tipo de grupos, sí, efectivamente, parte del rock, que transita del rock de Elvis Presley, de todo esto, ¿no? Hasta el rock ya más pesado de los Doors, de Janis Joplin, Incluso luego después Led de Zeppelin, eso. ¿no? Sí. O sea, digo, mi comentario en corte fue, digo, yo no soy muy sabiente, se podría decir, del rock mexicano, pero yo creo que ahí empezamos un poco mal la discusión, en mi opinión. Yo no viví en los años 70, quizá no tengo noción de la incertidumbre que en ese momento pudo haber llegado a haber, pero con el conocimiento que hoy tengo,
yo creo que el empezar diciendo que el rock estaba muriendo en los años 70, pues yo creo que ahí estamos mal, que fue parte de mi comentario, porque empiezan a nacer, yo creo que parte de las bandas, o sea, el cierre de los Beatles, y fue lo que dije, ¿no? En 1970... Elvis estaba ya dando sus últimas. En 1970 empieza todo este movimiento que crean los Beatles. La música sería completamente, lo he dicho varias veces, sería completamente distinto si no hubiera existido ese grupo. Por eso es tan importante. Empiezan a nacer bandas como AC/DC, empieza el auge de Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd en el sur. Entonces, pues quizá a mí lo que más curiosidad me causa... ahorita con todo lo que estás platicando es en qué momento se dan cuenta ustedes de que el rock es tan importante. Porque si me están diciendo que 6 meses después se enteraban que un disco salía y que no salía completo, que se los modificaban, ¿cuánto tiempo después se dieron cuenta de lo importante que era? Pues nos dimos cuenta 10 años después. Oh. Mira, te voy a contar una intimidad mía y de una persona a la que quiero y estimo, de Jordi Soler. Jordi Soler pues es importantísimo para el rock en México, no porque haya tocado nada, ni La Puerta toca, pero es uno de los hacedores de Rock 101, que ahí sí cambió la manera de escuchar la música. Él y yo, durante 20 años, pocas veces oímos un disco sin mutilación. A menos que lo consiguiéramos por milagros. No sabíamos nada de eso. Y de pronto, cuando se inicia Rock 101, o cuando se inician algunos otros experimentos, empezamos a tenerlo. Nosotros éramos un país de fronteras cerradas hasta la época de Miguel de la Madrid. O sea, la semana pasada. En 1986 se abrieron las fronteras, hace 40 años. Hace 40 años empezaron a llegar los discos. O sea, de que tú pudieras ir y comprarlo. Hace 40 años llegan las primeras empresas dedicadas a vender discos. Eso es gracias a este tratado, de los primeros tratados de apertura de fronteras. Llega Tower Records. Imagínate lo que para nosotros era eso. A mí me tocó la despedida de Tower Records. O sea, me tocó la línea, la recta final de yo Tower. Me acuerdo haber ido a Tower Records en Pabellón Altavista. Ándale. Ahí era el más cercano a donde tú y yo vivimos. En Pabellón Altavista, yo me acuerdo cuando se abrió. Y para nosotros era como llegar a la Meca. Así te agachabas, besabas el suelo y le dabas un besito al anaquel.